La culpa tiene un sabor. No es amargo ni agrio, es metálico, como lamer la batería de un coche viejo, un sabor a óxido y energía estancada que me invade la boca antes siquiera de abrir los ojos. Así es como me despierto, cada amanecer, durante exactamente 37 días. No es el sudor frío ni el corazón palpitante lo que me despierta. Es este sabor, la premonición física de que, una vez más, he fracasado, de que una vez más me he sumergido en ese lugar y he visto lo que no debería haber visto. El aire en la habitación es denso, con olor a algodón sudoroso y polvo. La luz azulada de una farola exterior se filtra por la rendija de las persianas, cortando la oscuridad en diagonales. Es en este limbo, entre el sueño y la vigilia, que me asaltan fragmentos. No llegan como una película, sino como metralla. Sensaciones inconexas que perforan la membrana de mi inconsciente y se filtran en la realidad. El frío, un escalofrío que me recorre desde los talones hasta la nuca, el frío de las baldosas antiguas bajo mis pies descalzos, la oscuridad, no una oscuridad vacía, sino densa, opresiva, como dentro de un cuerpo, el sonido, o la ausencia de él, un silencio tan profundo que gana volumen, se convierte en un zumbido agudo en mis oídos, la sinfonía del vacío, y luego el pasillo. Siempre el mismo pasillo. Largo, interminable, con paredes descascaradas y de un verde apagado, de esas que solo se ven en las casas de la infancia. Al final del pasillo, una puerta entreabierta. Debajo no hay luz, solo oscuridad. Y de ahí viene ese olor, un olor dulce y podrido. A jazmín marchito y tierra mojada, su perfume, el perfume que usaba a diario hasta el año pasado, el aroma de mi madre. Pero mi mirada nunca llega a la puerta. Se siente irrevocablemente atraída magnéticamente por la pared de la derecha. A medio camino entre mí y el umbral de esa habitación prohibida, allí está, el espejo. Un espejo ovalado, con un marco de madera oscuro, pesado y ornamentado. El espejo de la casa de mi abuela. El espejo que, en la vida real, se rompió en un día de tormenta hace 20 años y fue desechado. En el sueño, él está ahí, intacto y roto. La superficie del cristal no está rota. Está agrietada de esquina a esquina, una profunda fisura serpenteante que divide mi reflejo en dos partes que no encajan. A la izquierda estoy yo, el hombre de 42 años, sin afeitar, con los ojos surcados por la fatiga. A la derecha, la imagen es más oscura, distorsionada. Es mi rostro, pero más joven, asustado. Es el niño que era, y los dos, el hombre y el niño, nos miramos a través de la grieta, separados por una línea negra que es más que una grieta en el cristal. Es un abismo. Es en este momento, intentando obligar a mis ojos oníricos a comprender la imagen doble y fracturada, que ser la información no llega como un pensamiento. Es una certeza visceral y primordial que brota de mis entrañas. He descubierto un secreto, algo sobre ella, algo que hizo, algo que ha ocultado toda su vida tras sonrisas forzadas y silencios elocuentes, un secreto que, de revelarse, desgarraría el ya frágil tejido de nuestra historia familiar. Y entonces el sabor de la culpa se hace más fuerte. La grieta en el espejo parece abrirse, no como un rompecabezas, sino como una herida, y de ella no brota luz, brota oscuridad, una oscuridad densa y vívida que empieza a filtrarse, a deslizarse por el marco como alquitrán, hacia mis pies descalzos. Es mi miedo, mi culpa, el secreto que no me permito recordar despierto, tomando forma y consumiéndome. Me despierto, con un sobresalto silencioso. Tengo la boca seca, pero con ese sabor a metal oxidado. Mi corazón se tambalea, golpeando contra mis costillas como si rogara por ser liberado. Sudo. Miro el reloj.
Siempre las 3:17 a.m., la hora de los muertos, la hora en que el velo entre los mundos es más fino, o entre la mente consciente y el sótano del alma. Me quedo quieta, intentando respirar hondo, intentando aferrar los hilos del sueño antes de que se deshagan en la brutal lógica del día. ¿Qué vi? ¿Qué? En realidad lo he descubierto. La memoria consciente es un colador. Solo quedan sensaciones, el frío, el silencio, el aroma a jazmín y tierra, la fisura, mis dos mitades mirándose a través del cristal, y la certeza inquebrantable de que la mujer que me crió, que me enseñó la diferencia entre el bien y el mal, con una moral férrea, lleva en su interior una falla catastrófica. Y yo, en mi sueño, vi la grieta, y al verla, cometí la traición definitiva. Miré, y una parte de mí, la parte que despierta con el sabor a metal en la boca, sabe que quiere volver a mirar, quiere comprender, quiere tirar del hilo hasta que se deshaga todo el ovillo, incluso si eso significa rompernos a ambos. Si esta historia te conmueve, comenta abajo desde dónde la estás viendo y a qué hora es. La luz azulada de la farola empieza a desvanecerse. Se acerca el amanecer, trae la valentía cobarde del día. Me levanto de la cama, mis pies pisan el frío suelo de madera, el mismo frío que el pasillo. Niego con la cabeza, intentando deshacerme de los últimos vestigios de esa sensación. Es solo un sueño recurrente, estrés laboral, desfase mental. Pero mientras camino hacia la cocina, buscando agua para quitarme el mal sabor de boca, mis ojos evitan cualquier superficie reflectante. Evito la ventana del armario, evito el microondas apagado. No estoy listo para encontrarme a mí mismo, todavía no, porque temo que cuando me mire, la grieta ya esté ahí. Y al otro lado, no el chico que fui, sino la verdad que ella jamás perdonaría. El día se alargó como un sonámbulo. La taza de café no eliminó el sabor metálico, solo lo mezcló con un amargor tostado. Las palabras en la pantalla del ordenador danzaban, sin sentido. Era un fantasma en mi propia oficina, un eco del hombre que se había despertado a las 3:17 con el corazón en la mano. La imagen del espejo roto estaba grabada a fuego en el fondo de mis párpados. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba. La fisura negra, la división, el chico asustado y el hombre cansado mirándose a través del abismo en el cristal. Ya no era solo un sueño, era una picazón en mi cerebro, una pulga tras mi oreja cósmica. Freud diría que así funciona lo reprimido, no como un monstruo olvidado en el sótano, sino como una energía que presiona desde dentro, distorsionando la realidad y creando síntomas. Mi insomnio era un síntoma. El sabor a metal era un síntoma. La obsesión que empezó a crecer dentro de mí, una urgencia silenciosa e irracional, fue el síntoma final. Necesitaba un ancla, algo real, tangible, que demostrara que esta sensación de descubrimiento prohibido no era solo un delirio nocturno. El sueño apuntaba a algo, a un lugar. El pasillo no era un pasillo cualquiera, era el pasillo de la casa de mi abuela, donde viví de los 7 a los 12 años, tras la muerte de mi padre. La casa que mi madre, en su afán por borrar el pasado y empezar de cero, vendió hace una década sin pestañear, sin mirar atrás. Pero no lo tiró todo. Era una mujer práctica, no sentimental. Guardaba cosas no por apego, sino por codicia disfrazada de pragmatismo. Quizás me sirva algún día, decía. Y ese día nunca llegó para la mayoría de sus pertenencias, que acabaron en un ático oscuro y polvoriento. El ático. La palabra resonó en mi mente como una campana. El ático de la nueva casa, la casa donde vivió, hasta que se mudó al pequeño e impersonal apartamento donde reside ahora. La casa que heredé,
llena de muebles pesados y fantasmas de luz. Nunca me había molestado en limpiar bien el ático. Era un lugar lleno de telarañas y olor a naftalina, un cementerio de decoraciones anticuadas. La urgencia no me dejó otra opción. Salí temprano del trabajo, inventándome un dolor de cabeza que, irónicamente, ya no era un invento. Conduje hasta mi antigua casa, con las manos sudando sobre el volante. Cada calle me acercaba no a una dirección, sino al epicentro de mi propio terremoto psíquico. La llave de la puerta principal tintineó en la cerradura. El aire dentro de la casa estaba quieto, denso, con olor a madera pulida y a tiempo detenido. Subí las escaleras, con el corazón latiéndome con fuerza a cada paso. La trampilla que conducía al ático estaba en el pasillo de arriba, un pasillo, más corto, más iluminado, pero un pasillo al fin y al cabo. Se me revolvió el estómago. Abrí la escalera, que descendió con un crujido de protesta. Ese sonido era la banda sonora perfecta para la violación que estaba a punto de cometer. Subí. El aire cambió al instante. Se volvió más frío, más seco, denso por el polvo que danzaba en los tenues rayos de luz que se filtraban por una claraboya pequeña y sucia. Y allí estaba. Nada oculto, nada dramático. Justo allí, apoyado en una viga transversal, cubierto por una sábana blanca que ahora estaba gris por el polvo. Un baúl. No un cofre del tesoro pirata, sino un antiguo baúl de viaje, con el cuero agrietado y refuerzos de metal oxidado. Era el baúl de mi abuela. Lo reconocí. Era donde guardaba sus mantas de lana en verano. Pero ¿por qué lo trajo mi madre? ¿Por qué lo guardó? Podría haber guardado mantas en cualquier armario. Me acerqué con el corazón latiéndome con fuerza. Retiré la sábana y una nube de polvo centenario explotó en el aire, haciéndome toser. El cofre tenía una cerradura sencilla pero resistente. Estaba cerrado. No había ninguna llave a la vista. Revolví entre las cajas cercanas, revisé pilas de libros viejos y revistas amarillentas. Nada. La frustración empezó a crecer, mezclada con una creciente ansiedad. Estaba tan cerca. El objeto de mi sueño, no el espejo, sino sensación que algo estaba encerrado, oculto, estaba frente a mí, inaccesible. Fue entonces cuando el detalle del sueño me impactó como un rayo. No era todo el espejo, era el reflexión en el espejo. En el fragmento de la izquierda, el del hombre, vi lo que había detrás de mí en el pasillo del sueño. Había una mesita auxiliar con un jarrón de flores marchitas, y debajo del jarrón siempre había una llave. Era un detalle absurdo e insignificante. La lógica cotidiana se reiría de ello. Pero la lógica de los sueños reina suprema. Bajé las escaleras del ático a una velocidad casi peligrosa y corrí a mi habitación, la que había sido mía de adolescente. Había una mesita de noche. Encima una lámpara y, sí, un pequeño jarrón de cerámica, vacío desde hacía años. Me temblaban las manos. Levanté el jarrón, y allí estaba, una llave pequeña y sencilla, hecha de metal oscuro, cubierta por una fina capa de polvo. El mundo se detuvo. Me quedé sin aliento. No era posible. Era una coincidencia increíblemente improbable. ¿O era una prueba irrefutable de que el inconsciente no se anda con rodeos? Que lo almacena todo, hasta el último detalle que nuestros ojos conscientes ven y descartan, y nos devuelve a él cuando estamos listos o cuando estamos al borde del abismo. Cogí la llave. Hacía un frío glacial. Subí de nuevo al ático, cada paso más pesado que el anterior. Me arrodillé frente al baúl. La cerradura tenía el tamaño adecuado. La llave temblaba entre mis dedos. Esto ya no era solo una búsqueda de respuestas, era un ritual. Al insertar esa llave, no solo abría un viejo baúl, estaba abriendo la puerta del sótano de mi propia mente. Estaba a punto de hacer realidad lo que hasta entonces había sido solo una pesadilla. Y,
En el silencio absoluto del ático, el cliquel sonido de la cerradura al ceder fue como el golpe más fuerte del mundo. El clic de la cerradura resonó en el silencio opresivo del ático, un sonido seco y definitivo que parecía marcar un punto sin retorno. Durante un largo instante me quedé paralizado, con la mano aún sobre la llave, mirando la tapa del cofre, ahora abierto. El aire, cargado de polvo, se sentía más pesado, como si hubiera perturbado el equilibrio de una tumba. Esto no era un cofre de mantas. Las mantas no necesitan cerraduras ni llaves escondidas bajo jarrones. La tenue luz del tragaluz caía sobre el cuero envejecido, resaltando sus grietas e imperfecciones. Era la piel de una vida pasada, reseca por el tiempo. Mi mano, aún temblorosa, descansaba sobre la tapa. La superficie estaba fría y áspera bajo mis dedos. Respiré hondo, aspirando el olor rancio y seco de los recuerdos reprimidos, y levanté la tapa. El crujido de bisagras oxidadas rompió el silencio, un gemido de protesta. Dentro no había mantas. Había una capa de papel de seda amarillento, frágil como las alas de un insecto, y debajo el pasado ordenado, con una precisión completamente ajena a la mujer práctica que conocí como mi madre. Pilas de cartas atadas con cintas descoloridas, unas cuantas fotografías con bordes irregulares, descoloridas por el tiempo, y en el centro, sobre un chal de lana azul pálido, había un cuaderno de tapa dura verde oscuro, sin ninguna inscripción en la portada. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Extendí la mano con vacilación y toqué la tapa del cuaderno. Era más suave de lo que imaginaba, con la textura de una tela desgastada. Lo saqué, sintiendo su sorprendente peso en las manos. El chal azul lo acompañó por un instante, desprendiendo un aroma tenue, casi imperceptible, jazmín, el mismo del pasillo de mis sueños. Me senté en el suelo polvoriento, apoyado en una caja, con el baúl abierto ante mí como un cofre de secretos. Abrí el cuaderno. La primera página no tenía título, solo una fecha, escrita con una letra elegante y fluida que apenas pude reconocer, marzo de 1978. Era una letra joven, llena de curvas y ángulos atrevidos, muy diferente de la letra económica y sobria que usaba mi madre para hacer listas de compras. Hoy el sol entró por la ventana del estudio e iluminó el polvo que danzaba en el aire. Parecían partículas de luz, no polvo. Pinté hasta que me dolieron los dedos. Intento capturar ese oro, pero los colores de la paleta parecen tan apagados comparados con la vida. Dijo que tengo el don de ver la luz donde otros solo ven sombras. Sonreí. Él ve más en mí de lo que yo veo en mí misma. Es peligroso. Es delicioso. Leí, y la voz en mi cabeza cambió. Ya no era la mía, era la voz de una joven, llena de fervor contenido, de pasión por el arte, por la vida, por un él anónimo que no era mi padre. Mi padre, en los años 70, ya era un contador serio y con gafas que hablaba de impuestos e hipotecas. Nunca usaba la palabra delicioso. Pasé las páginas, cada una un fragmento de una persona que nunca conocí. La madre que conocí era una fortaleza de resignación práctica. La mujer de este diario era un volcán de deseos contenidos. Me vieron con él en la ciudad. Las miradas eran como cuchillos, susurros que cortaban más que gritos. Mamá me preguntó con esa dulce voz que esconde una voluntad de acero si no era consciente de mi lugar. Mi lugar. Esta celda dorada que llaman una buena familia. A veces, cuando cierro los ojos, solo veo los colores de la pintura y el gris de su abrigo. Son lo único real. Quiere que me vaya. Dice que esta ciudad me matará lentamente, asfixiándome con conveniencias y apariencias. Quiero irme. Que Dios me perdone, pero quiero dejar todo atrás, llevarme solo las pantallas y a él,
Es un pensamiento que me aterroriza y me electriza a la vez. ¿Tengo el coraje de cambiar lo seguro por lo real? Con cada entrada, la imagen de mi madre, la que había construido mentalmente durante toda mi vida, se disolvía como azúcar en agua. Ya no estaba la mujer que criticaba mis sueños de ser artista, llamándolos inestables. Aquí estaba una soñadora. Ya no estaba la esposa devota y ligeramente amargada. Aquí estaba una mujer enamorada de otro hombre, atrapada en un compromiso de conveniencia con mi padre, planeando huir. La escritura era visceral, llena de un ansia de vivir que la madre que conocí parecía haber extinguido con férrea determinación. Era como leer el diario de una hermana mayor que nunca tuve, una completa desconocida con la que compartía la misma sangre y el mismo nombre. Y entonces las entradas empezaron a cambiar. El tono de emoción y miedo dio paso a una creciente ansiedad, una sensación de asedio. Llegó tarde, 2 días, no puede ser, ahora no, así no. El pánico es un sabor a cobre en la boca. Es el mismo sabor que el miedo. La frase me golpeó como un puñetazo, sabor a cobre en la boca. Despertaba con un sabor a metal, a óxido, a cobre oxidado. Mi propia fisiología se hacía eco de su pánico, décadas después. Lo reprimido no era solo un recuerdo, era una herencia genética de angustia. La última entrada, fechada unos meses después, era breve. La caligrafía, antes fluida, era temblorosa, casi ilegible, manchada por una gota circular que había corrido parte de la tinta. Ya está hecho, ya está todo hecho. Se fue. Mi padre lo arregló todo. Es como si nunca hubiera existido. Nadie habla, nadie hablará jamás. Me casé hoy. Llovió. El vestido era blanco. Estoy vacía. Solo me queda el deber. El mundo exige que me borre. Y me borraré. Que Dios se apiade de mí. La fecha de la boda. Era la fecha que siempre celebraba como el aniversario de mis padres. El día que, según sus álbumes de fotos, fue el más feliz de sus vidas. Cerré el diario lentamente, como si fuera a estallar. Tenía las manos frías. Respiraba con dificultad. Ya no estaba en el ático. Estaba en 1978, presenciando el asesinato de un alma. La mujer del diario había quedado sepultada viva bajo el peso del deber, de la apariencia, de la rígida moralidad que mi madre luego se puso como una armadura. ¿Y yo? ¿Qué era yo en este contexto? ¿El producto de un deber? ¿De un matrimonio de conveniencia para encubrir un embarazo no deseado? ¿El precio pagado por la supervivencia social? El baúl no solo contenía un diario, contenía el cadáver de la verdadera identidad de mi madre, y yo, su hijo, era el forense que no sabía si llorar por la víctima o temblar ante el asesino. El diario yacía en mi regazo como un peso muerto, un artefacto de una guerra que ni siquiera sabía que había sucedido. El polvo del ático parecía haberse asentado no solo en las cajas, sino en mi propia piel, impregnándome con el polvo de un pasado que no era mío, pero que ahora me definía por completo. La voz de aquella joven, llena de tinta, luz y amor prohibido, resonaba en mi cráneo, un fantasma literario que había demolido, en pocas páginas, los cimientos de toda mi existencia. Mi madre no era quien yo creía. Mi padre, ese hombre tranquilo y gentil, cuya mayor osadía era probar un nuevo condimento en la barbacoa del domingo. Había formado parte de un trato, un marido de conveniencia para encubrir el defecto de una joven de buena familia. La palabra estable, que siempre había usado como el mayor cumplido, adquirió un nuevo matiz. Él era lo opuesto al hombre que había amado. Era el ancla que le impedía volar. Tuve que cerrar los ojos. La cabeza me palpitaba. Las imágenes del sueño volvieron a inundarme. El pasillo oscuro, la puerta entreabierta, el aroma a jazmín y tierra, y el espejo, siempre el espejo.
la fisura que separaba al hombre del niño. Ahora entendía la metáfora. La grieta era el secreto, la línea que separaba la vida pública de la privada, la verdad de la farsa. Mis manos, moviéndose casi por sí solas, regresaron al baúl. El diario era el alma, pero necesitaba la carne. Necesitaba una prueba que fuera más que palabras, algo que conectara ese fantasma de tinta con el mundo real. Lo rebusqué con una delicadeza que rozaba la reverencia, apartando el papel de seda restante, y entonces mis dedos encontraron un borde duro, escondido en un pliegue del chal azul. Lo saqué. Era una fotografía. No era una de esas fotos posadas de álbumes familiares, con sus sonrisas forzadas y fondos de estudio. Esta era diferente. Tenía la textura de un momento robado, la ligera inclinación de una instantánea casual. Estaba descolorida por el tiempo, con un tono sepia que lo teñía todo de melancolía. Ella estaba en el centro. Mi madre. Pero no mi madre. Esta no tenía más de 20 años. Llevaba un vestido pálido de flores que se mecía alrededor de sus piernas como si acabara de pasar una brisa. Su cabello, siempre recogido en un moño austero en mi memoria, caía suelto sobre sus hombros, una cascada oscura y rebelde. Se rió, no una sonrisa contenida para la cámara, sino una risa genuina, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos casi cerrados de felicidad. Nunca la había visto reír así. Era la risa de la chica del diario, la risa de la persona que había sido borrada. Y había un brazo sobre sus hombros. El dueño del brazo estaba parcialmente fuera de encuadre, como si la foto la hubiera tomado otra persona, inesperadamente. Solo se veía su torso, con una camisa arremangada, y su rostro, inclinado para mirarla con una expresión que me revolvió el estómago. Era una expresión de pura adoración, de amorosa posesividad, de un orgullo tan intenso que era casi palpable. Me ardían los ojos, no de tristeza, sino de una conmoción tan profunda que rozaba lo físico, porque el rostro del hombre... Mis manos empezaron a temblar violentamente. Acerqué la foto a mi cara, a la tenue luz del tragaluz, como si mis ojos me engañaran. No lo eran. Los rasgos, la forma del mentón, la línea de la ceja, la curva de los labios, incluso en reposo, la forma en que el cabello caía sobre la frente. Fue como mirarme en un espejo a mis 20 y pocos. Era mi propia cara, con una expresión que nunca había tenido, pero con una estructura ósea que me resultaba innegablemente, horriblemente, familiar, misterioso. Las palabras de Freud me vinieron a la mente como un susurro desde el mismo ático. El extraño familiar, la terrible y agonizante sensación de encontrar algo a la vez extraño e íntimamente familiar. El rostro de ese hombre era lo más misterioso que jamás había experimentado. Era yo, pero no era yo, era un extraño, pero era mi sangre. Él no era mi padre. Mi padre tenía la cara redonda, ojos claros y entradas a los 30. Este hombre era mi viva imagen. Yo no era el hijo del contable serio, era el hijo del amante, el artista, el hombre que hacía reír a mi madre con la cabeza echada hacia atrás, el hombre borrado de la historia, el hombre cuya existencia fue negada, cuyo nombre ni siquiera apareció en el diario. El legado no fue solo psicológico, fue físico, visceral, grabado en mi rostro cada día. Cada vez que mi madre me miraba, no veía a su hijo, veía el fantasma del hombre que amó y que se vio obligada a abandonar. Vio la prueba viviente de su pecado, su secreto, su deseo reprimido. Vio la razón por la que su vida se había convertido en una cadena perpetua. El sabor metálico en mi boca ahora tenía sentido. Era el sabor del secreto. Era el sabor de la sangre compartida con un fantasma. Era el sabor de mi propia identidad, quebrándose por la mitad como un espejo de ensueño. Al lado izquierdo de la fisura, el hijo del matrimonio,
heredero legítimo de una farsa conveniente. En el lado derecho, el hijo del deseo, la prueba ilegítima de una pasión prohibida. Yo era ambas cosas, y ninguna. La fotografía temblaba en mis manos. Ese papel no era un recuerdo, era una acusación, era una sentencia, y era la única imagen real de mi padre biológico que tendría. Apreté el papel contra mi pecho, como si pudiera fundirlo con mi propia carne, absorber a este hombre que era yo, y sin embargo, no era yo. Su risa silenciosa en la foto era un eco agonizante de lo que pudo haber sido, de lo que le robaron, y de mí. Ahora lo sabía. El secreto ya no era una sombra vaga en un sueño. Tenía rostro. Mi rostro, y la pesadilla no había terminado. Apenas había comenzado. La fotografía ardía en el bolsillo de mi abrigo, un trozo de papel caliente como un carbón contra mi pecho. La imagen se me quedó grabada en la retina, el rostro de ese hombre en mi cara, mirando a él con una devoción que era completamente distinta al cariño contenido que compartía con el padre que me crió. El diario, una pesada carga de verdades no solicitadas, estaba escondido bajo el asiento del coche. No podía dejarlo en casa. Era mi arma, mi prueba. El camino a su apartamento fue un viaje borroso. Edificios, coches, semáforos. Todo era un telón de fondo irrelevante para la película a cámara lenta que se desarrollaba en mi cabeza. El guión había sido reescrito. Cada recuerdo de mi infancia estaba siendo revisado, reeditado, con una nueva y oscura capa de significado. Sus largas miradas, a veces distantes, a veces llenas de una inexplicable tristeza, cuando creía que no podía verla. La forma en que se irritaba por rasgos míos, que ella llamaba terquedad o dramaticidad. Rasgos que ahora sabía no provenían de la sangre tranquila de mi padre. Aparqué el coche. Miré el sencillo edificio de clase media donde vivía. Una celda cómoda, tras una vida en la cárcel de las apariencias. Subí las escaleras. Cada escalón era un esfuerzo monumental. La llave me temblaba en la mano al girarla en la cerradura. El olor del apartamento me impactó como siempre. Limpieza, comida ligera y un ligero aroma a medicamento para la artritis. Estaba en la sala, sentada en su sillón favorito junto a la ventana, fingiendo leer una revista. La televisión estaba baja, mostrando un programa de cocina. «Hijo», dijo levantando la vista y esbozando una pequeña sonrisa cansada. «¡Qué sorpresa! No me dijiste que vendrías». Su voz era suave, un poco áspera por la edad. La voz de la mujer que me mecía, que me llevaba a la escuela, que me enseñaba a atarme los zapatos. La voz de la mujer que me mintió toda la vida. No pude devolverle la sonrisa. Mi cara era una máscara de yeso. Cerré la puerta tras de mí y me quedé en medio de la habitación, sintiendo el abismo que siempre había existido entre nosotros, pero que ahora tenía nombre y forma. «Tenemos que hablar». Mi voz salió ronca, extraña a mis propios oídos. Debió haber notado algo en mi tono. La sonrisa se desvaneció. Bajó la revista, sus ojos, aún brillantes, aún inteligentes, recorrieron mi rostro en busca de pistas. «¿Está todo bien? ¿Pasó algo?» Su genuina preocupación fue la punzada más dolorosa de todas. En lugar de responder, caminé hacia ella. Mis movimientos eran mecánicos, como los de un robot. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Mis dedos tocaron el borde de la fotografía. La saqué. No dije ni una palabra. Simplemente le tendí la foto. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro silencio que hubiéramos conocido. No era el silencio confortable de la compañía doméstica. Era un silencio denso, cargado, eléctrico. El aire pareció vaciarse de la habitación. Su mirada se posó en la foto. La vi dejar de respirar. No fue un suspiro ni una exclamación. Fue un paro total, una suspensión de la vida.
El color desapareció de su rostro, dejándolo del tono del papel encerado. Sus manos, que habían estado descansando en su regazo, se crisparon. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretarlos. No tomó la foto. Solo se quedó mirando a la joven que había sido, al hombre que había amado, la prueba física de su secreto más profundo, ahora sosteniendo en la mano su mayor error o su mayor consecuencia. Los segundos transcurrían lentamente. Un programa de cocina no era la banda sonora adecuada para el fin del mundo. Finalmente levantó la mirada para encontrarse con la mía, y no había negación en ella, no había ira, no había sorpresa, solo había un cansancio tan profundo, tan absoluto, que parecía tan antiguo como el universo, y detrás de ese cansancio, una culpa tan inmensa que era casi tangible. No me preguntó, ¿de dónde sacaste eso? No gritó, «Eso no es lo que crees». No intentó arrebatarme la foto de la mano, ella simplemente se rindió. Sus labios se separaron. Un pequeño temblor, casi imperceptible, los recorrió. Intentó articular una palabra, pero no le salió ningún sonido. Tragó saliva con dificultad y luego, con una voz apenas superior a un susurro, dijo, «¡Ay, Dios mío!». No fue una invocación. Fue una capitulación. Fue el sonido de una puerta, cerrada durante 40 años, que finalmente se abrió para revelar una habitación vacía y polvorienta. Y entonces, las lágrimas no cayeron. Simplemente llenaron sus ojos, dejándolos vidriosos, como dos lagos en calma bajo la niebla. No se desbordaron. Simplemente se quedaron allí, atrapadas, contenidas, como siempre lo había estado todo en ella. Ese silencio culpable, esas lágrimas contenidas, fueron peores que cualquier confesión explosiva, cualquier grito de negación. Fue la confirmación más brutal y elocuente que pudo haberme dado. La verdad no necesitaba ser dicha. Estaba ahí, en el espacio entre nosotros, en el aire que ansiaba respirar. Bajó la mirada hacia sus manos, incapaz de mirarme. La vergüenza la encogió en la silla, haciéndola parecer más pequeña, más frágil, una anciana enfrentada a su pecado. Aún sostenía la foto en alto, mi brazo empezaba a cansarse, la prueba, el arma, y de repente sentí asco, asco de mí mismo por haberla usado. Asco del alivio perverso que sentí al verla romperse, porque su rotura me dio la razón. Bajé el brazo. La foto colgaba a mi lado, ya inservible. El daño ya estaba hecho. ¿Quién era él? Mi voz sonaba áspera y extraña. Ella negó con la cabeza lentamente sin mirarme. Un solo movimiento, cargado de un dolor infinito. «No», susurró, «por favor». Era una súplica de clemencia, una súplica para que los muertos fueran enterrados, para no remover la tierra y exponer los huesos al sol. Pero los huesos ya estaban expuestos. Eran yo, eran mi cara, eran el sabor a metal en mi boca cada mañana. El enfrentamiento no trajo respuestas, solo confirmó un vacío. La verdad era un agujero negro. Y ambos estábamos al borde, a punto de ser absorbidos por él. Sin decir nada más, me di la vuelta y me fui. Dejé la foto en el suelo, al pie de su silla. La dejé allí, con el fantasma del hombre que amaba y la sombra del hijo que nunca llegó a ver. La puerta se cerró detrás de mí, pero el silencio, ese silencio pesado, culpable y devastador, me acompañó. La puerta de su apartamento se cerró con un suave clic, un sonido absurdamente mundano comparado con el cataclismo que había ocurrido al otro lado. Bajé las escaleras del edificio con piernas temblorosas, como si el suelo bajo mis pies ya no fuera sólido. Y no lo era. Toda la geología de mi existencia había sido sacudida por un terremoto silencioso, cuyas réplicas ahora amenazaban con reducirlo todo a escombros. Conducía sin rumbo. Las calles eran solo un circuito, un laberinto de asfalto y luces de neón que reflejaban mi confusión interior.
El rostro del hombre de la fotografía, mi rostro, se superponía a todo, en el semáforo, en el parabrisas, en el reflejo del cristal. Era el misterioso personificado, acosándome, susurrándome que yo era un extraño en mi propia piel. La culpa que sentí al despertar de los sueños ahora parecía una sensación infantil, un rasguño superficial, comparado con la hemorragia interna que estaba experimentando. Ya no era solo la culpa de invadir su privacidad, era la culpa de existir. Yo era la encarnación de su pecado, la prueba viviente de su deseo prohibido, el fruto de una pasión que, para ser sepultada, requería que se enterrara viva junto con ella. La casa de mi infancia, antaño un refugio seguro de recuerdos banales, ahora era la escena de un crimen. Cada rincón contaba una mentira. La mesa del comedor donde mi padre, el hombre que yo, llamado de un padre, cuenta chistes sin gracia. El sofá donde se sentaba a coser, con la mirada perdida, pensando no en puntadas de hilo, sino en las pinceladas que nunca volvió a hacer. El pasillo, que en mi sueño era un pasaje al terror, era en realidad el camino a su dormitorio, el dormitorio de un matrimonio de conveniencia. La cama donde fui concebido no como un acto de amor, sino como un accidente a remediar, un error que se ocultaría tras un contrato y un vestido blanco que ella describió como un sudario. Detuve el coche frente a la casa y me quedé mirándola. Ya no era mi casa, era un decorado, y yo era el protagonista de una obra cuyo guión desconocía. Entré. El silencio dentro era diferente al de su apartamento. Aquí era un silencio expectante, como si las paredes supieran que por fin sabía la verdad y esperaran mi reacción. Subí al ático. El baúl seguía abierto, su interior oscuro como una boca. El diario seguía donde lo había dejado. Lo recogí. Bajé y me senté en el suelo de la sala, rodeado de los pesados y sombríos muebles que daban testimonio de una felicidad artificial. Esta vez no leí historias de amor prohibido. Leí buscando pistas sobre mí. Dice que mis ojos cambian de color según mi estado de ánimo. Se oscurecen cuando me concentro y se aclaran cuando estoy enojada. Es poesía saliendo de sus labios. Aquí en casa, papá solo dice que parezco antipática. Instintivamente me levanté y me dirigí al espejo del pasillo. Un espejo normal y corriente, intacto. Me miré a los ojos. Eran marrón oscuro, como los de ella. Pero había matices, unas ligeras motas ámbar cerca de la pupila. Siempre pensé que era una peculiaridad mía, una herencia a compartir. Toca la guitarra. Mal, es cierto, pero canta con una voz áspera y dulce a la vez, como la miel y la arena. Mi voz. Siempre decían que tenía una voz áspera y peculiar. La voz de un locutor de radio de los de antes, dijo una vez una exnovia. Había heredado la voz de un fantasma, es impulsivo, actúa por instinto, dice que la razón es una camisa de fuerza para el alma. Yo, que crecí con la razón, me siento tan viva en esta locura con él. Mi terquedad, mi incapacidad para llevar a cabo mis planes. Mi tendencia a actuar por impulso, lo cual siempre decepcionaba a mi madre, y ella siempre intentaba corregirlo con sermones sobre la responsabilidad. No intentaba educarme, intentaba borrarlo él de mí. Estaba tratando de esculpir al hijo del marido estable, no al hijo del amante impulsivo. Cada entrada del diario no era solo la confesión de un deseo, sino el mapa genético de mi propia personalidad. No era solo el producto biológico de ese hombre, era la herencia viviente de deseo suyo para él. Cada rasgo mío que ella reprimió, cada instinto que intentó podar, era un eco del hombre al que se había visto obligada a abandonar. Su pasión reprimida, su deseo enterrado, no había muerto, se había transmutado. Se había convertido en mí. Yo era el síntoma de su neurosis. El sueño recurrente no era mío. Era
Si yo era su pesadilla hecha carne, la culpa que había cargado durante 4 décadas, ahora era también la mía. Cargaba con el peso del deseo prohibido de mi madre. Reconstruir no fue como erigir un edificio nuevo. Fue como observar un edificio a cámara lenta, viendo cómo cada ladrillo, cada viga que creía sólida, se revelaba como madera podrida y hormigón quebradizo. Mi identidad no se hizo añicos, se deconstruyó y en su lugar solo quedó un vacío resonante y una pregunta aterradora. ¿Quién soy yo? Cuando la persona que creía ser era una narrativa meticulosamente construida para ocultar un secreto. Me miré de nuevo al espejo. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el hijo de Carlos, el contador. Era el hijo de un fantasma. Era el resultado de un no dicho bajo presión social. Era la vida que insistía en florecer en el terreno estéril del deber. Y la parte más perturbadora, la parte que me hizo temblar de odio y comprensión perversa, fue eso, en algún nivel profundo e inalcanzable, lo que tú lo sabías, el niño en el espejo del sueño, asustado, era yo, sintiendo la desconexión, la farsa. El hombre, cansado, era yo, cargando con el peso de una verdad que mi inconsciente siempre sostuvo, pero que mi conciencia se negaba a ver. No descubrí un secreto sobre mi madre, descubrí un secreto sobre mí. Y ella nunca me perdonaría por desenterrarlo, porque obligarla a mirarme era obligarla a mirar la misma tumba que eligió habitar. El descubrimiento no trajo ningún alivio, trajo un vacío radiactivo que lo contaminó todo. El sueño se convirtió en una sentencia. Me acosté y supe lo que me esperaba. Ya no era la ansiedad de lo desconocido, sino el terror de lo conocido. Mi inconsciente, ahora armado con la verdad, ya no necesitaba metáforas sutiles. Podía jugar con la cruda realidad. La casa estaba en silencio, un capullo de madera y secretos. El olor a naftalina del ático parecía haber descendido por las escaleras e impregnado todas las habitaciones. Cuando por fin me dormí, fue un desmayo de agotamiento, no de descanso, y el sueño llegó, pero diferente. No había un pasillo oscuro, no había una puerta entreabierta. Esta vez estaba en el estudio. La luz era dorada, cálida, y el polvo danzaba en el aire como en su diario. Caballetes con lienzos cubiertos con telas blancas salpicaban el espacio. El olor no era a jazmín ni a tierra, sino a trementina y óleo. Era el olor de su deseo, antes de que lo enterraran. Yo no era un observador. Joel era allí, y mi cuerpo no era mío. Era más alto, mis hombros eran más anchos. Mis manos, al levantarlas, no eran las de un hombre de mediana edad trabajando en una computadora. Eran manos más jóvenes, con manchas de tinta bajo las uñas y una fina cicatriz en la palma derecha que no reconocí, pero que sintió como el mío. Era el cuerpo del hombre de la fotografía. Era el cuerpo de mi verdadero padre. La puerta del estudio se abrió, y ella entró. No era la anciana frágil, agobiada por el peso del deber. Era la joven del diario. La joven de la fotografía, el vestido floreado, el cabello suelto, los ojos brillando con una luz que nunca había visto en su vida consciente. Sonreía, una sonrisa fácil y espontánea que le llegaba a los ojos. «Viniste», dijo, y su voz era miel y arena, más suave, musical. No pude controlar las palabras. Salieron de mi boca, pero con una voz que era y no era mía. Más grave, más segura. Dije que vendría. Estoy terminando este cuadro. Es la luz de la tarde en tu nuca. Es lo más hermoso que he intentado capturar. Se rió, con la cabeza echada hacia atrás, igual que en la foto. El sonido era una pura vibración de alegría que resonó en mi pecho, una sensación extraña y abrumadora. Se acercó, y su aroma no era a medicina ni a limpieza, sino a piel sudorosa y sol. Sus dedos tocaron el dorso de mi mano, donde estaba la cicatriz. Un toque eléctrico, íntimo y posesivo.
El mundo exterior desaparece cuando estoy aquí, susurró, no con tristeza, sino con éxtasis. Y entonces el sueño cambió. No fue una transición fluida, fue un corte de película. Estábamos en el pasillo bajo y verde de la casa de mi abuela, pero no estaba oscuro. Estaba bañado por una luz solar intensa e irreal, y el espejo estaba allí, intacto, sin la grieta. Ella estaba de pie frente al espejo, arreglándose el pelo sin dejar de sonreír. Y yo estaba detrás de ella, no como el niño asustado, sino como el hombre, con las manos en su cintura y la barbilla en su hombro. Y en el reflejo no estaba mi rostro actual, era nuestro cara, la cara que compartimos. Él miró su reflejo en el espejo, y ella miró su reflejo, y yo, dentro de ese cuerpo, sentí una oleada de posesión, de deseo, de un amor tan intenso que era violento. Fue el deseo lo que la destruyó, fue el deseo lo que me creó. Solo somos nosotros, le susurró su voz, mi voz, al oído. Lo demás no importa. Fue entonces cuando yo sintió no era una emoción, era una sensación física, el peso de mi cuerpo contra el suyo, la calidez de su cuello bajo mis labios, el aroma de su cabello, era intenso, era real, era asqueroso, era delicioso, y me desperté, no de un sobresalto, sino con un gemido gutural de asco y excitación. Mi cuerpo estaba tenso, sudoroso, una parte de mí, una parte visceral, animal, se excitaba con el sueño, con la sensación de ella, con la posesión, con la perversa libertad de esa realidad alternativa. La otra parte de mí, la consciente, se encogió de horror. Freud me susurró al oído el cumplimiento del deseo edípico. El hijo desea a la madre. Yo no solo lo deseaba. Me estás trayendo de vuelta a él objeto de su deseo. Me convertí en el amante que realmente deseaba. Mi inconsciente ya no confesaba. Se vengaba. Cumplía la fantasía más prohibida de todas, no como metáfora, sino como una simulación sensorial completa. La culpa que siguió no fue un sabor metálico, fue un mar de ácido que me quemaba por dentro. Me sentí sucio, violado por mí mismo. La liberación que prometía el conocimiento mostró su verdadero rostro. Fue una liberación hacia un pozo más profundo y oscuro. Ella nunca me perdonaría por conocer el secreto, y yo nunca me perdonaría por haberlo deseado en lo más profundo de mi ser onírico, de la forma más visceral y prohibida posible. El sueño no era un reflejo del pasado, era una profecía de mi infierno privado. Ahora que la puerta estaba abierta, pasaría cada noche en la piel del hombre que destruyó la vida de mi madre y me dio la vida. Y peor aún, yo me gustaría de estar allí. La fisura ya no estaba en el espejo, estaba dentro de mí, y de ella se filtraba un deseo tan oscuro que hacía que el sabor metálico de los amaneceres anteriores pareciera puro e inocente. La luz de la mañana entró en la habitación no como una luz nueva, sino como un foco cruel que iluminaba las huellas de un crimen. El crimen se había cometido en el paisaje de mi sueño, y la escena era mi propio cuerpo, aún caliente y sudoroso por la grotesca representación. El eco del sueño, el tacto, el olor, el susurro, se me pegaba como un aceite pesado y repugnante que ningún baño podía lavar. La excitación física había disminuido, dejando tras de sí una vergüenza tan profunda que era física, una náusea que me subía del alma. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, intentando no vomitar. Freud se divertiría conmigo. El complejo de Edipo ya no era un concepto teórico, era una vívida experiencia sensorial. No solo había deseado a mi madre en abstracto, en el teatro de mi inconsciente me estás trayendo de vuelta a él, padre, y la poseyó. La liberación prometida por el conocimiento resultó ser la más perversa de las prisiones.
Los días transcurrían como si alguien se recuperara de una enfermedad grave. Evitaba su apartamento. Ignoraba sus llamadas. Cada timbre del teléfono era una punzada de culpa. No podía oír su voz sin oír el susurro de «solo somos nosotros» de aquel sueño profano. Era un extraño para mí mismo, un fantasma que habitaba una carne con sus propios deseos traicioneros. La casa se convirtió en un laberinto de espejos. Cada superficie reflectante, la pantalla apagada del ordenador, el cristal de un cuadro, la tapa de acero inoxidable de una olla, me acusaba. Mostraba el rostro del hombre que cargaba con el secreto, el deseo, la culpa, el rostro del hijo y el amante, fundidos en una sola persona enferma. La atracción final no era el ático, era el espejo del pasillo de los sueños, el espejo real, el que, en la vida consciente, no estaba roto, colgaba en el mismo pasillo de la casa de mi abuela, que ahora era mi pasillo. Lo evitaba como a la peste, dando vueltas amplias y bajando la mirada cada vez que pasaba. Pero el inconsciente es un imán, y el objeto de nuestro horror es también el objeto de nuestra obsesión. Esta mañana no pude evitarlo. Me quedé frente a él, en el mismo lugar de mi sueño. La luz del pasillo era tenue y gris, el mismo verde apagado en las paredes, el mismo silencio. Y miré. Por un largo instante fue solo mi reflejo. El hombre de 42 años, marcado por noches de insomnio y una verdad que le pesaba como plomo en las cuencas de los ojos. Cansado, destrozado. Y entonces, como un efecto de luz, comenzó el cambio. No fue el espejo lo que se quebró, fue mi percepción. El hombre del espejo no se movió conmigo, simplemente miró, y su rostro, el mirostro, empezó a desenfocarse, como si dos fotografías se superpusieran en la misma película. De un lado, mi rostro tal como lo conocía. Al otro lado, el rostro del hombre de la fotografía, el amante, el artista, el fantasma. Y debajo de ambos, el rostro del niño que era, asustado, en el sueño original. No eran tres personas, eran tres capas de la misma persona. El chico que se sentía desconectado, el hombre que cargaba con la mentira y el fantasma que era la verdad. La grieta nunca estuvo en el cristal, estaba en mi alma. El espejo solo la mostraba. Yo era el niño, asustado por la farsa que estaba viviendo. Yo era el hombre, cansado de cargar con el peso del secreto. Y yo era el fantasma, el deseo reprimido de mi madre, su pasión prohibida hecha carne, su pecado caminando sobre la tierra. Cada uno era una versión de mí. Cada uno era una verdad, el niño, el hombre y el fantasma, el ello, el ego y el super-yo en un conflicto eterno y silencioso. La aceptación no fue como perdón, no fue como alivio, fue como la revelación más oscura y solitaria. No fui víctima del secreto de mi madre, era él secreto. Mi existencia misma era tabú. Ella no me miró y vio al hijo al que había decepcionado. Me miró y vio la prueba viviente de que había fracasado, de que se había rendido, de que había deseado, de que había sido humana, y nunca se lo perdonó. ¿Cómo podría perdonarme por ser su constante recordatorio? El espejo no se rompió, mi mente se rompió, y se reorganizó. Ahora podía ver, le di la espalda a mi reflejo, a mis reflejos, y caminé por el pasillo. No hacia la puerta del dormitorio, sino hacia la trampilla del ático. Subí. El baúl seguía allí, abierto. El diario, encima de una pila de papeles. Cogí el diario, bajé las escaleras, me senté a la mesa de la cocina, la misma donde mi madre fingía vivir una vida doméstica asfixiante. Abrí el diario por la última página, por la última entrada. Está hecho. Todo está hecho. Estoy vacío. Y finalmente lloré. No por mí, por ella, por la joven asesinada para que naciera su madre, por la artista enterrada para que su esposa sobreviviera. Lloré por su deseo, por su amor, por su pérdida.
Y lloré por mí, el fantasma que ella engendró, el monumento viviente a su sacrificio. La búsqueda de respuestas terminó. No había respuestas, solo había una verdad compleja, hecha de capas de dolor, deseo y resignación. No la perdoné. Entendí, y en esa comprensión había una paz enfermiza y melancólica. El secreto ya no era suyo, era nuestro, y yo decidiría qué hacer con él. Llegó la paz, pero no como un río en calma. Llegó como el silencio tras una explosión. Un silencio agujereado, lleno de metralla y polvo suspendido en el aire. Nunca volvería a mirar a mi madre de la misma manera, y nunca más volvería a mirarme al espejo y ver solo a un hombre. El giro final no estaba en el pasado, sino en el futuro. Al convertirme en el guardián del secreto, heredé no solo la culpa, sino el poder de perdonar, no a ella, sino a mí mismo, por haberla juzgado, por haberla obligado a enfrentarse al espejo que rompió hace 40 años, y por haber, en mi propio sueño, cumplido el deseo más prohibido de todos. La provocación que les dejo no tiene que ver con la moral de mi madre ni con mi cordura. Tiene que ver con los espejos de su propia casa. ¿Qué evitan mirar? ¿Cuáles son las grietas que atribuyen al cristal cuando en realidad están en su propia alma? ¿Quién es el fantasma que llevan en sus genes, en sus deseos incumplidos, en los sueños de los que despiertan sudando y avergonzados? Todos somos hijos de secretos, herederos de deseos reprimidos. La pregunta no es ¿qué descubrirás en tu sueño? La pregunta es ¿tendrás el valor de mirarte al espejo después de que el sueño termine? ¿Y si el reflejo que ves no es lo que esperabas, sino lo que siempre temiste? El secreto de mi madre me definió, el tuyo te define ahora mismo, y ni siquiera lo sabes.